En este momento está al aire el programa que te dará un nuevo respiro. Escuchas Toma Aliento, el espacio donde tu perspectiva de salud emocional y mental será más clara. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. Soy la doctora Norma Angélica Ortega Andrade, líder del Cuerpo Académico Salud Emocional. En esta ocasión me toca conducir el programa Toma Aliento. Bienvenidos a nuestros invitados. Nos acompaña. Soy psicóloga de formación, también estudié una maestría en Psicología de la Salud y actualmente me encuentro cursando el doctorado en Ciencias del Comportamiento Saludable aquí en el Instituto de Ciencias de la Salud. Hola, un saludo a toda la audiencia. Soy el doctor Rubén García Cruz, coordinador del programa en Ciencias del Comportamiento Saludable. Es un placer estar hoy con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Andrómeda Valencia del Instituto de Ciencias de la Salud, integrante del Cuerpo Académico Salud Emocional. Muchas gracias a nuestros invitados por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy para abordar un tema muy importante que es la ansiedad en la niñez. Y bueno, hay datos estadísticos que nos reportan que entre un 6 y un 20% de la niñez está presentando pues ansiedad. Y nos gustaría que para ello nos pudiera compartir la maestra Tania, pues cómo se manifiesta la ansiedad en los niños, qué es y cómo se manifiesta. Por favor, maestra Tania. Claro que sí. Respondiendo a esta pregunta de cómo se manifiesta la ansiedad en los niños, cabe resaltar primero que nada que la ansiedad tiende a ser también una parte de un estado emocional en donde el niño está preocupado, tiende a estar como en esta preocupación constante por una amenaza. Sin embargo, cuando ya empieza a ser muy frecuente, muy persistente y de manera muy intensa, empieza ya a notarse algunos síntomas que pueden ser desde la parte fisiológica, que presenta dolor de cabeza, palpitaciones, empieza a tener sudoraciones, incluso también él refiere que le duele el estómago. También se puede manifestar en una parte emocional, en donde el niño está presentando un miedo persistente, donde tiene pensamientos continuos acerca de una situación que a lo mejor tiene que realizar, como ir a la escuela, como a lo mejor dormir solo. Y también puede presentarse de una manera conductual, en donde evita ciertas situaciones, presenta también hiperventilación, es decir, empieza a respirar de manera muy constante y de manera muy intensa. Entonces se puede presentar desde estas formas, en donde las podemos identificar a través de lo que también el niño nos dice y de la manera en la que lo observamos. Sí, así es. Pues bueno, son algunos de los síntomas que nos pueden empezar a indicar que el niño está presentando ansiedad. Y bueno, doctor Rubén, en este sentido, ¿cómo puede identificarlo la familia? Si bien se dan ese tipo de respuestas a nivel corporal, ¿cómo podría identificar además la familia que su hijo o un niño pequeño está presentando ansiedad? Gracias, doctora. Como bien dice la maestra Tania, la ansiedad es algo ya muy generalizado en la población infantil y se está manifestando en grandes cantidades en la mayoría de la población por el modo de vida que tenemos. Ahora, ¿cómo identificarlo? En la escuela o en la familia con problemas de concentración para realizar actividades de aprendizaje. Eso es una de las cosas que más llama la atención. También estados de fatiga, de cansancio, el niño se muestra muy irritable, también tienen problemas para dormir o permanecer dormido, producto de que se sienten muy agitados. Y voy a explicar a qué se debe el proceso de agitación que tiene un trasfondo neuropsicológico. También el niño no come lo suficiente, empieza a tener problemas alimenticios, problemas inflamatorios a nivel del colon y de estructura digestiva, o también puede comer en exceso, porque también están los dos ámbitos. Come poco o puede comer en exceso. También los niños muestran cierto patrón de desobediencia, de hostilidad, de insolencia, y sobre todo muestran una
una agitación, un proceso de alteración al despertar, que comienza desde por la mañana. Los estudios en investigaciones demuestran que está asociada a una alteración del tono vagal. El nervio vago es un nervio que parte del sistema nervioso central, sobre todo del cráneo, el décimo par, y este nervio pues juega un rol de regulador, de controlador. Es un nervio que se integra al sistema parasimpático y al alterarse este nervio, al afectarse este nervio, los procesos reguladores autónomos se ven afectados y por supuesto este nervio que transmite estas sensaciones entre el cerebro y el cuerpo empiezan a verse afectados. Es muy importante estar atento a estas cosas porque disminuir la ansiedad en los niños es algo menos complejo que otros procesos psicológicos más graves. Sobre todo enseñar a los niños a respirar para poder controlar los tonos vagales es un aspecto muy importante a partir de que identifiquemos cuáles son los trastornos de ansiedad que se van manifestando en estos niños. Muy bien, muchas gracias, doctor Rubén. Y bueno, pues estas son algunas de los aspectos a los que la familia tendrá que prestar atención para poder identificar si su hijo está presentando ansiedad. Y bueno, ¿qué otras conductas podrían manifestar los niños que presentan ansiedad? Maestra Tania, si nos puede compartir, por favor. Claro, puede ser toda una gama de comportamientos, como decíamos, principalmente evitar hacer cosas como ir a la escuela, evitar incluso participar en situaciones sociales, como es a lo mejor la interacción con sus compañeros, como puedo tener una pequeña exposición en clases. También podemos observar cuando de repente el niño se está mordiendo constantemente las uñas, cuando a lo mejor está teniendo una serie de movimientos como repetitivos, que se rasca, que se toca constantemente el cabello. Todo ese tipo de conductas nos está diciendo que el niño está preocupado en exceso. También cuando de repente está como preguntando constantemente de a qué hora me tengo que ir a dormir, se está anticipando a ciertas situaciones en donde el niño le preocupa. Empieza a tener como cierto miedo en realizar incluso actividades solo, dependiendo mucho la edad, de cuando están en la fase de la independencia, ahí cuando hay como un retroceso, de que está preocupado de mamá acompáñame acá, papá acompáñame acá, o incluso en la escuela, que se muestra algo retraído, también pueden ser síntomas conductuales de ansiedad. Sí, qué importante saber esto para poder identificarlo y atenderlo. Y doctora Andrómeda, si pudieras, por favor, compartirnos, bueno, cómo influye el contexto para que los niños pues puedan a veces llegar a presentar ansiedad o sean detonantes de ansiedad en los niños. Bueno, pues como ya comentó la maestra Tania y el doctor Rubén, la ansiedad tiene un fuerte correlato fisiológico, es decir, el cuerpo manifiesta de muchas maneras el que se siente preocupado el niño, que estas alteraciones pues están presentes. Pero también hay un indicador muy interesante que tiene que ver con el aprendizaje social y el contexto. ¿Dónde vive el niño? ¿A qué está expuesto? ¿Qué tipo de indicadores o situaciones sociales son las que tiene que enfrentar? También va a tener una fuerte influencia. Entonces, en muchos casos, aproximadamente el 60%, vamos a identificar que los niños que presentan ansiedad también tienen mamás o cuidadores primarios que también manifiestan la ansiedad. Entonces, de repente, es un poquito difícil saber si el niño ha aprendido a responder de esta manera, porque en su entorno, en su contexto, también hay adultos que tienden a tener este tipo de reacciones o respuestas. En otros casos, los ambientes que son o los contextos en donde hay inseguridad, donde hay ciertas condiciones de vulnerabilidad y los niños tienen que estar sometidos o viven condiciones de estrés constante, también aumentan la probabilidad de que los niños empiecen a presentar o a manifestar este tipo de condiciones. Y finalmente vamos a considerar que también muchos de nuestros niños están expuestos a temprana edad a ambientes que son muy competitivos, demandantes o escuelas en donde hay a lo mejor pues ciertas condiciones
en donde hay una exigencia académica muy alta y entonces el cumplir bien, hacerlo de una forma pues en donde tengas que sobresalir con respecto a otros, también genera en los niños pues mucha ansiedad sobre su desempeño. Entonces, aunque hay diferentes tipos o contextos que pueden favorecer la ansiedad, pensemos que los más relevantes van a ser los ambientes en donde hay ansiedad social, que es la interacción que vamos a tener con otras personas, la ansiedad académica, que puede estar relacionada con el desempeño en nuestras actividades, y finalmente otros ambientes familiares, sobre todo, donde el propio contexto es ansiogénico, es decir, vivo y comparto espacio con otras personas que también reaccionan de esta manera. Sí, qué interesante saber esto, ¿verdad? Cómo este entorno en donde el niño se desenvuelve puede tener una influencia, ya sea positiva o bien para que se presenten estos síntomas de ansiedad que ya nos han compartido la maestra Tania y el doctor Rubén. Muchas gracias, doctora Andrómeda. Y bueno, continuando, doctor Rubén, ¿cómo se puede apoyar a la disminución de la ansiedad en los niños con estas rutinas emocionales que a veces es importante saber a qué se refieren y que, bueno, si nos puedes compartir, por favor, a qué nos referimos con estas rutinas y cómo pueden contribuir a la disminución de la ansiedad? Sí, la ansiedad tiene varias tipologías, como dice la doctora Andrómeda, y por supuesto las rutinas emocionales. Voy a explicar qué son las rutinas emocionales y cómo debemos plantearlas para ejecutarlas a nivel de la casa, de la escuela. Recordemos que estas problemáticas, sobre todo cuando más se ponen en crisis, es en términos de vínculos con entornos sociales. Dentro de los tipos o las tipologías, para hablar de las rutinas emocionales, podemos hablar de las fobias específicas, que hay como casi 400 y tantas fobias, que son tipos de expresión de la ansiedad. El mutismo selectivo, que es cuando el niño tiene la capacidad de entender pero no habla, los trastornos de pánico, etc. Hablando de cómo solucionar estas problemáticas, pues hay diversos estudios que sugieren, en términos de intervención en el ámbito familiar y escolar, las denominadas rutinas emocionales, que es la formación de ciertos hábitos que hacemos con cierto o con poco gasto energético, donde los sistematizamos cotidianamente. Estos hábitos emocionales o hábitos que pueden ser saludables, hábitos saludables o que son hábitos saludables, se van diseñando desde que el niño se levante en la mañana hasta que vaya a dormir, como planteó la maestra Tania, ¿no? Pero lo más importante es enseñar al niño dentro de estas rutinas a mantener la calma y asumir cualquier tipo de rol de apoyo para poder resolver ese momento de descontrol. Importante diseñar rutinas, ¿sí? Como buenos días, ¿cómo estás? Incorpórate, realiza tal actividad, marcar las actividades que va a realizar, porque todo tipo de actividad ayuda a regular mucho la conducta y ayuda a regular la ansiedad y se enseña al niño a regular para ejecutar con éxito ese hábito. Importante enseñar a establecer buenas relaciones cordiales familiares y también buenas relaciones cordiales escolares, para que haya conexiones sociales que favorezcan el control de esta ansiedad. Algo muy importante dentro de la rutina es mantener hábitos higiénicos. El enseñar al niño a que se peine adecuadamente, que se cepille sus dientes, que se vista, que adecuadamente organice su recámara, etc. Todas estas rutinas ayudan a regular el mundo interno de este descontrol que genera la ansiedad. Y por lo tanto, algo básico es que el niño entienda qué le está pasando, cómo sobrevivir cómo vivir ante esta nueva normalidad en que él tiene que realizar un grupo de actividades que le va a ayudar a ese control emocional.
Y algo muy valioso que ayuda a todo el control de la tonalidad vagal es la respiración diafragmática. Enseñar al niño a inhalar y exhalar a través del movimiento del propio diafragma, que es un músculo que tenemos entre los pulmones y la cavidad abdominal. Esta respiración diafragmática, si le enseñamos al niño, verá las mejorías que tiene en el ámbito del control de la ansiedad. Bueno, pudiéramos decir a nivel familiar algunas recomendaciones prácticas que pudiéramos estar entendiendo posteriormente. Entonces doy la voz a Norma para después hablar de estas recomendaciones prácticas que a nivel familiar podemos estar estableciendo. Adelante. Así es, doctor. Bueno, pues entonces si gustas compartirnos qué rutinas se pueden practicar en la familia para que precisamente se pueda favorecer la regulación de la ansiedad en los niños y las niñas. Sí, es importante crear un ambiente estable de convivencia sana, pacífica en el ámbito familiar y también pues lograr que en los ámbitos escolares suceda esta convivencia sana y pacífica a pesar de la diversidad de personalidades que hay tanto en la familia como en la escuela. Importante hablar de la salud mental positiva, de ser positivo, y cómo ser positivo mejora muchísimo el control de la ansiedad, mejora muchísimo el control de cualquier pensamiento negativo que tengamos a nivel cerebral. Enseñar al niño a ser positivo, a ser optimista, y esto es algo muy valioso que debe formar parte en la comunicación de elementos de rutinas cotidianos que los padres deben insistir a desarrollar un cerebro controlado, silenciado en ámbitos negativos y con capacidad de desarrollar pensamientos positivos. Es importante que el niño sienta confianza a nivel familiar. La doctora Andrómeda hablaba de estos ambientes que se generan estados que ven la ansiedad como algo muy común y conviven con la ansiedad y no se dan cuenta todo el efecto que está produciendo en cada uno de sus miembros. Es importante darle seguridad a los niños y también entender que los niños se pueden equivocar y que pueden corregirse. Recordar que las nuevas conexiones que podemos establecer o que establecen los niños a nivel cerebral son conectomas o conexiones que se establecen como redes neuronales y que las podemos romper con gran facilidad con un maltrato, con un mal manejo. Es importante también que reconozcan sus emociones y que las puedan identificar y que las puedan expresar. Esto es algo valioso en el término de educación de las rutinas emocionales. Reconocer cuando estoy triste, si la tristeza vale la pena conocerla, el enojo, si podemos excluir el enojo de la vida psicofisiológica cuando son conexiones que vienen preestablecidas incluso de nuestra filogenia, y cómo expresarla. Importante educar la empatía y desarrollar la empatía a través de entender al otro, ponernos en el lugar del otro a nivel familiar y a nivel escolar. Sí, excelente, doctor. Pues yo creo que todas estas sugerencias van a ser de mucha utilidad para que las familias las puedan comenzar a poner en práctica, sobre todo dar esa libertad y enseñar cómo expresar estas emociones. Maestra Tania, ¿qué puede hacerse en las escuelas cuando el niño presenta ansiedad? Sí, ya en este momento hemos hablado mucho acerca de los síntomas, de cómo podemos identificar. Ahora, la escuela es un lugar también muy importante para el niño porque es un entorno que tendría que ser un lugar seguro, un lugar de apoyo. Cuando el niño esté presentando ansiedad, pues es importante también acercarnos al niño, poder darle como ese espacio para que él exprese qué es lo que pues pudiera estar sintiendo desde sus propias palabras, entender también a lo mejor, poder ver como brevemente el contexto que pudiera estar desencadenando la ansiedad, y también es muy importante que en las escuelas pues haya un espacio de psicología para que también pues algunos profesionales de la salud junto con los docentes puedan aperturar y ver qué es lo que está pasando. También es muy importante involucrar a las familias, es decir, cuando se note que hay también estos síntomas de ansiedad que ya le están afectando al niño, poder también tener una reunión con los papás,
para que se pueda trabajar en conjunto, en ver qué es lo que está sucediendo. A la par de ello, dentro del aula, pues es importante también brindar toda esta educación socioemocional que hoy en día pues se está integrando dentro del sistema. A la par también poder implementar espacios, pequeños momentos donde los niños puedan aprender a través del juego, practicar las respiraciones. La parte de las técnicas de respiración también es un buen momento para que desde la escuela puedan ellos empezar a conectar con su cuerpo, empezar a regular también de manera fisiológica lo que están sintiendo. Y lo más importante, pues tener una comunicación muy abierta con ellos para que puedan expresar sus preocupaciones y cuando vean que están, reconocerles que son capaces de afrontar sus miedos y cuando lo hagan también poderles reforzar a través de palabras verbales, lo hiciste muy bien, saber reconocer sus cualidades, todo lo que platicaban acerca de estas fortalezas y de estos valores desde esta psicología que busca también como fortalecer todas nuestras capacidades como seres humanos y más en la población infantil. Y yo creo que sí, muy buenas sugerencias, como a través del juego se puede enseñar a los niños esta técnica de la respiración en la escuela. Y bueno, para ya ir cerrando nuestro programa, le voy a pedir por favor a la doctora Andrómeda que nos pueda dar algunas recomendaciones directamente a los niños cuando ellos comienzan a identificar este tipo de síntomas en ellos o que a veces a lo mejor no se dan cuenta que lo están viviendo, que lo están experimentando. ¿Qué recomendación se puede dar directamente a los niños, doctora Andrómeda, para poder identificarlo y saber qué hacer ante la presencia de toda esta sintomatología de ansiedad? Claro, pues para los papás que nos acompañan y nos escuchan, algunas estrategias muy sencillas y básicas puede ser ayudarle a los niños a respirar, que ya el doctor Rubén y la maestra Tania mencionaban, pues todas estas reacciones fisiológicas. Así que la respiración lenta, pausada, es algo que va sin duda a ayudarle al niño a regular las respuestas fisiológicas. Entonces, una estrategia muy sencilla es que como papás le pidamos al niño que se imagine que está sosteniendo por un momento una flor muy linda y le pidamos que la huela, que inhale y que imagine que está identificando esos aromas de la flor y que luego se transforma rápidamente en una vela, como la vela del pastel de cumpleaños, y ahora le vamos a soplar a la vela. Entonces, olemos la flor, inhalamos, le soplamos a la vela y exhalamos. Y ahora, estas estrategias tan sencillas acompañadas de los papás pueden ayudarle a los niños a regular la respuesta respiratoria, que sin duda va a permitir que se tranquilicen y a partir de eso entonces empezar a tomar mejores estrategias, tener menos estas respuestas fisiológicas disparadas. Y ya con calma, en casa y con los niños, pueden utilizar otra estrategia que se llama la botella de la calma. Van a encontrar muchos materiales, si ponen ese nombre en internet, para poderlo hacer. Y es una botella donde vamos a poner un poco de agua, un poco de aceite de bebé, un poco de glitter o diamantina, la cerramos, la movemos y vemos cómo estos pequeños pedacitos de diamantina van cayendo lentamente y conforme van cayendo vamos acompañándolos de una respiración profunda, de tal forma que los niños pueden observar cómo sus pensamientos se van calmando lentamente conforme la botella va acomodando nuevamente estos ingredientes. Así como estos, hay muchas otras cosas que como papás y maestros podemos hacer para acompañarlos. Y muchas gracias por estas sugerencias que son muy prácticas, doctora Andrómeda. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos mucho a nuestros invitados haber compartido sus conocimientos y su experiencia en este tema. Y bueno, soy la doctora Norma Angélica Ortega Andrade del Cuerpo Académico Salud Emocional. Gracias, doctores. Gracias, doctora. Y a nuestra productora Ingrid Ibarra Cortés. Hasta pronto. Psicocápsula, expertos de la salud mental, nos comparten la ciencia del alma. Soy David Jiménez. Es muy importante que nosotros nos acostumbremos a sentir todos los días emociones positivas y que tengan un estado de bienestar, porque si bien podemos de manera involuntaria todos los días tener todas las emociones,
un evento momentáneo me haga sentir enojo, me haga sentir triste, me haga sentir felicidad. Ahora estamos en una situación en donde deberíamos de acostumbrarnos a que nos pasen cosas buenas y poderlo provocar. ¿Por qué? Porque eso también va a mantener dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina, o sea, mantener ese tipo de estar más predispuestos a ser felices, ¿no? Psicocápsula, la ciencia del alma. Nada es más bello que la vida. Toma aliento. Que los problemas no superen a la esperanza. Hasta pronto.